precoz para la prevención del cáncer. La palabra precursoras tiene un sentido, son previas al desarrollo del cáncer, de manera que como médicos debemos estar preparados para justamente diagnosticar este tipo de lesiones en vez de tratar el cáncer, que ya es muy complejo y diferente de un tratamiento de una lesión precursora. Y entonces veamos cómo podríamos definir lesión precursora, y es una alteración histopatológica. Ya acá hay un cambio que es posible reconocer, que posee una capacidad o potencial con un riesgo relativo o absoluto de evolucionar, asociarse o transformarse en una neoplasia maligna. ¿Qué quiere decir un factor de riesgo? ¿Cómo se define factor de riesgo? Esto es algo que ustedes han visto seguramente en salud pública. Un factor de riesgo es una característica, un rasgo o eventualmente se trata de una característica que posee un individuo y que aumenta su capacidad o probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. A ver si podemos nombrar en este momento algún factor de riesgo que reconozcamos. El tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo. ¿Qué otro más podría ser? El alcoholismo. La obesidad. El alcoholismo. Y ahora los mencionemos para qué. Por ejemplo, tabaquismo para el desarrollo, todos lo sabemos, es un factor de riesgo para el desarrollo de cáncer De pulmón. Cáncer de pulmón. de pulmón, pulmón. inicialmente. Puede haber otras neoplasias, ¿no? ¿Qué otro cáncer, qué otro factor de riesgo hemos nombrado recién? Alcoholismo. ¿Para qué tipo de cáncer? ¿Qué neoplasia maligna? El Hígado. cáncer del hígado. En el hígado, el hepatocarcinoma, por ejemplo, ¿no? Ese tal vez es un poco más complejo. Páncreas, pancreatitis crónica, un La adenocarcinoma de radiación páncreas. ultravioleta puede ser. La radiación ultravioleta para los cánceres de piel, por ejemplo. Entonces, fíjense, todos esos son factores de riesgo. Y la exposición, bueno, me dirán, por ejemplo, quién puede tener lesión por exposición ultravioleta, y ustedes saben que mayormente todos estamos sometidos a exposición ultravioleta, así que cualquier persona, pero fundamentalmente los que trabajan bajo el sol, pueden tener estas neoplasias y las lesiones precursoras relacionadas con la exposición solar. Entonces, fíjense que la lesión precursora es una alteración histopatológica que el patólogo puede ver ya en el microscopio. Y como factores de riesgo tenemos tabáquico, el alcoholismo, factores de riesgo ambiental, como la exposición solar, factores de riesgo biológico, como ciertos agentes biológicos que están asociados a las neoplasias, al desarrollo de neoplasias malignas. Pongamos acá a BPH, por ejemplo. Y dentro de los factores de riesgo hereditarios, ciertas mutaciones genéticas específicas. Pensemos, por ejemplo, en el síndrome de, por ejemplo, neoplasia endocrina múltiple, hay otros más, hay muchísimos ejemplos de cáncer hereditario. El cáncer de colon puede ser un cáncer hereditario, el cáncer de mama puede ser un cáncer hereditario, y por supuesto el individuo tiene un mayor riesgo por sobre el que tiene la población de tener una neoplasia maligna, de desarrollar la neoplasia maligna. Entonces las lesiones precursoras, estas alteraciones histoarquitecturales, se pueden asociar o desarrollarse sobre cambios adaptativos, sobre enfermedades inflamatorias crónicas, sobre neoplasias benignas o sobre síndromes hereditarios. Vamos a ver cada una de estas situaciones. Por ejemplo, cuando pensamos en que las neoplasias malignas se encuentran asociadas a lesiones precursoras que surgen en procesos adaptativos, tenemos que pensar qué procesos adaptativos aprendimos en lesión y muerte celular y las traemos acá. Por ejemplo, sobre una metaplasia, sobre una hiperplasia o sobre una atrofia. Vamos a la definición que hemos estudiado cuando hemos estudiado las alteraciones cual y cuantitativas.
que lo hicimos para poder explicar cómo una metaplasia va a llegar a ser una neoplasia, o en una hiperplasia, que simplemente es el incremento de ¿qué? La hiperplasia. Aumento el número de células. Exactamente, entonces, ¿cómo es que una hiperplasia, que es simplemente el incremento del número de células, va a llegar a ser una neoplasia? Y ponemos como ejemplo, aquí tenemos el ejemplo clásico. Ustedes están viendo, ¿verdad? La hiperplasia típica del endometrio. ¿La están viendo? Sí, doctora. Sí. Sí, doctora, se la vemos. No sé, ahí está. Y la hiperplasia compleja con la tipía del endometrio, aquí ven el cuerpo del útero, el cuello, este es el canal endocervical que no tiene lesión, y dentro de la cavidad endometrial ven este aspecto foliáceo, como si fuese que vegetal, algo sobrelevado, que en la microscopía corresponde a proliferación de epitelio glandular, y este epitelio glandular tiene alteraciones citológicas también, ya la vamos a ver a mayor aumento, y empieza a desaparecer el estroma interpuesto entre las glándulas. A esto denominamos back to back o espalda contra espalda. Entonces la hiperplasia compleja con atipía del endometrio es la lesión precursora del adenocarcinoma de endometrio. Muy bien, ahora vamos a ver entonces otro cambio adaptativo, una hiperplasia atípica pero del epitelio de la glándula mamaria. Fíjense cómo este es el epitelio del conducto mamario y ha proliferado formando estas estructuras papilares. Estas estructuras papilares podemos decir que es una hiperplasia típica papilar, o esta que es más sólida y que comienza a formar luces regulares. Todas las células son iguales, forman estas luces regulares, y a esto se conoce como hiperplasia ductal atípica de la glándula mamaria, que es la lesión precursora del adenocarcinoma NST o ductal de la glándula mamaria. Acá tenemos otro conducto con proliferación y prácticamente relleno de la luz. Quedan luces complejas dentro del conducto. Todo este es el conducto. Y el conducto tiene esta proliferación del epitelio ductal que deja ver estas luces o cribas irregulares. Acá tenemos en cambio de la hiperplasia ductal la hiperplasia lobulillar atípica, o sea que son las estructuras lobulillares del acino lobulillar las que proliferan esta vez. Y estos cambios adaptativos, por supuesto, se van a transformar o van a tener mayor riesgo de transformación para adenocarcinoma de la glándula mamaria. Bien, ahora vamos a los cambios adaptativos producidos, por ejemplo, en el parénquima pulmonar. Ustedes saben que el hábito de fumar puede producir adenocarcinoma del parénquima pulmonar o carcinoma de células escamosas de las vías aéreas, de todas las vías de conducción del aire. Y ahí tenemos un ejemplo de una lesión previa al carcinoma de pulmón que se denomina hiperplasia adenomatosa atípica del pulmón. Y es en la estructura del alvéolo, es esta proliferación del epitelio alveolar, que tiene cambios histoarquitecturales, no solamente citológicos, como estamos viendo acá que hay un desorden en el epitelio, sino que también hay un cambio arquitectural y no podemos reconocer ya la arquitectura propia del pulmón. Otro cambio adaptativo que hemos nombrado ya en el cursado, el esófago de Barrett. Habitualmente el esófago tiene este aspecto blanco perlado, pero sabemos que por reflujo esófago gástrico o por otras cuestiones como una hernia de hiato, por ejemplo, el ácido sube por el esófago y va produciendo este cambio de metaplasia de epitelio de tipo gástrico dentro del esófago, y aquí tenemos un adenocarcinoma nacido en la metaplasia de Barrett.
Muy bien, otro cambio adaptativo, como acá en la microscopía, esto es en hematoxilina y eosina, como vemos las células caliciformes dentro del esófago. Esto es algo que en Compass o Alcian Blue vemos las vacuolas de moco teñidas de azul, ¿ven? Y el resto del epitelio, en cambio, no tiene esta proliferación incluso de moco. Este es el epitelio escamoso del esófago a la derecha y el epitelio glandular que se desarrolla dentro del esófago y produce el adenocarcinoma de esófago. Es el ejemplo de la metaplasia con cambios displásicos y posterior desarrollo de neoplasia maligna. Aquí está lo que les comentaba recién, que dentro del capítulo de las lesiones adaptativas que pueden producir una neoplasia maligna, están los cambios adaptativos asociados a las lesiones del cuello uterino. Y que como ejemplo, esto es un agente biológico que infecta el epitelio escamoso y es el VPH, que todos los conocemos, que es el virus de papiloma humano, y para el cual nosotros tenemos prevención primaria. Es la única neoplasia que realmente tiene una prevención primaria. Y esa prevención primaria está asociada a la vacunación que le hacemos a los niños a los 11 años de edad. Si nosotros quisiéramos ponernos la vacuna, está dispuesta, pero es fuera de esquema. En cambio, el esquema en los niños es a los 11, antes del inicio de las relaciones sexuales, con la finalidad de generar inmunidad para estos virus oncogénicos que son, ustedes saben qué serotipos vienen incluidos en la vacuna. 16, 18. Exactamente, 16, 18, aunque hay una forma tetravalente de la vacuna que tiene 2 VPH de bajo riesgo y 2 VPH de alto riesgo. El escamoso del cuello uterino, esta sería la membrana basal, que no se la ve muy bien porque es técnica de hematoxilina y eosina, y uno para ver membranas basales con claridad necesita el PAS, pero algo se ve. El epitelio basal, que está desordenado, todo este tercio del epitelio inferior, la parte inferior del epitelio, porque la dividimos en 3 tercios, está algo alterada, no hay tanto orden como uno quisiera. La capa media, ya podemos ver estas células con estos halos claros alrededor del núcleo, que son los coilocitos, y la capa superficial. Las podemos discriminar a las 3 capas. Podemos decir que todavía hay una capa basal, una intermedia y una superficial. Fíjense la displasia moderada, en cambio, hay una proliferación que ya ocupa prácticamente los 2 tercios del epitelio, el desorden citoarquitectural o alteración citoarquitectural, y hay sin embargo una maduración hacia la parte superficial del epitelio. Entonces a esto denominamos a esta displasia leve y a esta displasia moderada. ¿Y la displasia severa cuál es? Aquella que ocupa los 3 tercios del epitelio. Fíjense, los 3 tercios están alterados, incluso acá yo les había contado que las mitosis se pueden ver como si fuesen 100 pies, ¿verdad? Acá tenemos una mitosis en la parte superior del epitelio. Quiere decir que aquí las deberíamos ver a la mitosis en la capa basal. 3 tercios del epitelio muestran alteración citoarquitectural y a ello lo denominamos carcinoma in situ. Por arriba aún de la membrana basal y sin perforarla, la alteración citoarquitectural que ocupa los 3 tercios de un epitelio se denomina carcinoma in situ. Esta es una visión más próxima, con un aumento mayor, de estas alteraciones citoarquitecturales y podemos ver las mitosis, fíjense, en todos los niveles. Este es el nivel basal, el intermedio y el superficial. Y acompañando a la lesión vemos los cambios coilocitósicos que están asociados a la infección por VPH. Entonces, esta discriminación de displasia leve, moderada, severa, ¿a qué corresponde? A lesiones intraepiteliales. Fueron denominadas neoplasias intraepiteliales. Este espectro de alteraciones o anomalías celulares no pueden invadir la capa basal para ser denominada como neoplasia intraepitelial. Y tienen, por supuesto, grados. Nosotros los graduamos, decimos leve, moderada, severa, o decimos de bajo grado y de alto grado. El bajo grado corresponde a la displasia leve
y el alto grado a la displasia moderada y a la displasia severa. Entonces, esta alteración citoarquitectural que compromete todo el espesor del epitelio sin invadir el estroma, recibe el nombre de neoplasia intraepitelial. ¿Cuál es la diferencia de la neoplasia intraepitelial con el carcinoma in situ? No, a la máxima expresión de la alteración citoarquitectural, que ocupa los 3/3 del epitelio, la denominamos carcinoma in situ. Entonces, siempre que pensemos en carcinoma in situ, tenemos que pensar que está contenida por arriba de la membrana basal. Y que es el equivalente, a veces los patólogos ponemos displasia de alto grado / carcinoma in situ. Es prácticamente una discriminación de índole, ¿qué les diría? Propia del patólogo, si es una displasia severa o / carcinoma in situ. El significado clínico biológico de esta lesión es similar. Entonces muchos patólogos directamente no discriminan poniendo lesión de alto grado, sino que ponen carcinoma in situ. Como les diría, es morfológico y bien del patólogo. Lo importante acá es que una displasia severa / carcinoma in situ está siempre contenida por la membrana basal. Vamos a poner ejemplos entonces de neoplasias intraepiteliales en todo el cuerpo. Si vamos al cuello uterino, la neoplasia intraepitelial se va a denominar CIN. Neoplasia intraepitelial cervical, epitelial vulvar. Si está en la vagina, neoplasia intraepitelial vaginal. Si está en próstata, neoplasia intraepitelial prostática. Recuerden que hemos hablado en todos estos casos de neoplasias epiteliales. Hay otros ejemplos, sí, tenemos neoplasias intraepiteliales dentro de la conjuntiva, después tenemos neoplasias intraepiteliales dentro de la piel, tenemos neoplasias intraepiteliales, a ver, ¿en qué otro epitelio más se les ocurre? En el epitelio peneano, ahí se llama PAIN, en el peneano. Muchos más ejemplos habían ahí que no hemos puesto porque pensamos que algunos los vamos a reforzar a medida que avancemos en el estudio de las neoplasias malignas. ¿Qué hacemos con estas lesiones precursoras? Tienen tratamiento. Ya vamos a ver de qué se trata. En este momento vamos a ver cómo una lesión precursora se puede desarrollar a partir de una neoplasia benigna. ¿Cuáles son las neoplasias benignas que estudiamos como lesiones precursoras clásicas aquí? El adenoma de colon o, por ejemplo, un nevus melanocítico. Siempre que haya una neoplasia benigna desarrollada en la economía o en el organismo, hay una probabilidad, por lo menos cercana, y hay una probabilidad estudiada estadísticamente, o sea que hay ciertos trabajos que ustedes pueden bajar del internet, donde les dice en qué proporción o caso se desarrolla una neoplasia maligna a partir de una neoplasia benigna. Por ejemplo, cuando un adenoma tiroideo, en qué porcentaje se convierte en un carcinoma folicular de la glándula tiroides. O, por ejemplo, eso mismo expresado en todas las veces que se puedan producir neoplasias benignas en los epitelios. Adenoma de colon a adenocarcinoma de colon. Es muy extenso el tema, es imposible prácticamente, y no es la idea que ustedes aprendan porcentajes de transformación, pero sí que las lesiones precursoras asociadas a neoplasias benignas pueden terminar desarrollando a lo largo del tiempo evolutivamente un adenocarcinoma o u otra lesión, depende de dónde estemos situados. Pero lo más importante, por ejemplo, un papiloma en la piel, ¿qué riesgo de transformación tiene a carcinoma? Eso está estudiado, es muy bajo, pero está estudiado. Entonces, esto es importante que ustedes sepan, porque las lesiones precursoras tienen diferentes significados clínico-biológicos. Por ejemplo, si yo pienso en con qué frecuencia un adenoma de colon se transforma en un adenocarcinoma de colon, es muy frecuente. Entonces, esto, por ejemplo, es un problema para nosotros desde la evaluación de un paciente con patología colónica o desde un grupo de familia
que tiene esta neoplasia benigna de desarrollo frecuente. Entonces, las separamos a esas familias y las colocamos ya dentro de otro grupo que vamos a ver ahora, que se llama de cáncer hereditario. Veamos las lesiones precursoras asociadas a enfermedades inflamatorias. Ustedes saben que la inflamación puede ser una noxa, considerada una noxa, a través de las cuales se van a desarrollar lesiones precursoras y el cáncer. Entonces veamos cuáles son. Una, la hemos estudiado hace muy poquito, carcinoma desarrollado a gastritis crónica atrófica con cambios metaplásicos. La colitis ulcerosa, que también es una enfermedad inflamatoria del colon, al igual que la enfermedad de Crohn. La gastritis crónica atrófica con metaplasia y cambios displásicos se encuentra frecuentemente vinculada al uso de fármacos, alimentos, más medioambiental que vinculada a, por ejemplo, colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn cuya verdadera causa se desconoce. Entonces, si uno tuviese que decir que se puede tratar la gastritis crónica atrófica y que se puede disminuir la noxa y hacer una conversión de gastritis ulcerosa en terapia, y que el paciente puede definitivamente transformarse en un paciente neoplásico. Veamos entonces cómo las lesiones inflamatorias crónicas comienzan a asociarse a cambios displásicos. Esto es lo que queda del epitelio glandular gástrico, está reemplazado por acá hay acúmulos linfoides y un infiltrado inflamatorio que prácticamente ocupa todo el corion, y asociado al cambio inflamatorio van a aparecer cambios metaplásicos de tipo intestinal, y finalmente el paciente desarrolla un adenocarcinoma dentro del estómago, pero se llama de tipo intestinal. En cambio acá tenemos colitis ulcerosa idiopática. ¿Quién puede reconocer que esto es un fragmento de colon si no están las austraciones propias o plegamientos propios de la mucosa colónica? Y esto sí, efectivamente, es una colitis ulcerosa, y acá tenemos el margen anal. O sea, que estamos hablando de que acá se le extirpó al paciente el recto. Y miren, la enfermedad es inhabilitante. En todo este epitelio que parece un empedrado, acá se ha desarrollado un adenocarcinoma. Si no se hubiese hecho la resección de esta lesión. ¿Cómo se controlan estos pacientes? Por endoscopía. Y, por supuesto, uno puede hacer toda la línea evolutiva si lo controla en 10 años. En 10 años este paciente con este diagnóstico de colitis ulcerosa es muy factible que desarrolle un adenocarcinoma. Aquí estamos viendo el proceso inflamatorio en el corion, el epitelio glandular totalmente distorsionado, y esta es la luz de la glándula que tiene moco y exudado inflamatorio. Acá también estamos viendo lo mismo, la imagen clásica de la colitis ulcerosa, que es la criptitis. Una de las imágenes clásicas es la criptitis. La enfermedad de Crohn también es una enfermedad inflamatoria, se forman estas lesiones que son verdaderos granulomas epitelioides sin necrosis central, o sea que la respuesta inflamatoria lleva a la constitución de estos granulomas. Hay teorías nuevas que dicen que es una disfunción de la flora que lleva a todos estos cambios inflamatorios importantísimos. Y finalmente a cambios displásicos y al adenocarcinoma de colon. Esa es otra vía de desarrollo del adenocarcinoma de colon no vinculada a la presencia de adenoma. En cambio, esta es una neoplasia benigna asociada a cambios displásicos, y el adenoma, por definición, miren, este es un epitelio colónico normal, para comparar justamente con la foto anterior que les mostraba de colitis ulcerosa. Fíjense, hay pérdida total de las características normales del epitelio, ¿no? Eso uno lo tiene que tener bien en cuenta. Hay una alteración realmente citoarquitectural. Y acá en esta mucosa normal podemos identificar esta lesión polipoide que ha malignizado, por eso se ha hecho esta resección, y
ustedes están viendo abierta la pared del colon para poder ver esta lesión sobrelevada polipoide. A veces es sésil, como esta, en donde no distinguimos que haya un pedículo de implantación, y otras veces es pediculada, y acá estamos viendo el pedículo y la copa de esta proliferación epitelial glandular. Cuando se produce esta proliferación epitelial glandular y se convierte en adenocarcinoma, estudiamos cómo lo infiltra y a veces tenemos margen acá y está sano. Eso habla a favor de es preferible tener un pólipo pediculado que un sésil. Entonces, y es así, porque esto hay que analizar si está infiltrado o está sano, y este sería el margen de resección, si lo podemos extirpar completo. Fíjense cómo se observa la proliferación más basófila del epitelio alrededor del eje conectivo vascular. Sobre un adenoma, por definición, siempre va a haber cambios displásicos leves, o sea que un adenoma es una neoplasia benigna que tiene cambios displásicos. Esto también es un adenoma, fíjense, no se ve bien que tenga realmente un pedículo, así que sésil o aparentemente no lo tiene, sería subpediculada. Acá tenemos 3 lesiones en este segmento de intestino también aparentemente o subpediculadas o sésiles. Esta es una microfotografía de un pólipo, pero que sí tiene eje conectivo vascular pediculado. Fíjense la densidad de núcleos que hay acá, la densidad de la proliferación epitelial glandular, que de repente pasa a ser normal en el área de implantación. Y aquí hay vasos que hay que analizar a ver si no hay infiltración de las estructuras vasculares. Acá a modo de una visualización para acercarnos a cómo se ve la lesión displásica en epitelio con alteraciones citológicas y arquitecturales. Otra neoplasia benigna que puede asociarse al desarrollo de melanoma es el nevus. ¿Qué nevus? El nevus displásico. El nevus displásico es un nevus que, resecado completamente, es curativo para el paciente. Es decir, que si nosotros vamos ahora al dermatólogo y nos ve las lesiones, por dermatoscopía podemos ver si estas lesiones son normales o están alteradas. Quiere decir que hay una serie de pautas o criterios clínicos que nos permiten definir qué nevus vamos a biopsiar y cuál no vamos a biopsiar. Y fíjense, este tiene alteraciones o cambios de color y de forma, hay una asimetría, hay una ABCDE que tenemos que hacer para los nevus, y aquí estamos viendo en la microfotografía cómo hay esta proliferación. Este es el epitelio normal, y acá hay una proliferación de las células névicas que tienen una disposición especial cuando se trata de un nevus displásico. También hay bibliografía, ustedes la pueden consultar, sobre la asociación entre nevus displásico y desarrollo de melanoma. Hay un síndrome que pasó dentro del grupo de los heredofamiliares que se llama síndrome del nevo displásico, en el que sabemos que el paciente tiene más de 100 nevos displásicos en la piel y que muy probablemente uno de ellos sufriera transformación maligna a melanoma. Acá hay otra asociación de lesiones precursoras a síndromes hereditarios, y aquí viene el que les había mencionado antes, que es la poliposis colónica heredofamiliar, la poliposis familiar múltiple. Miren la cantidad primero que esto no es un epitelio normal, ustedes ya están viendo que la mucosa no se ve como la habíamos visto recién, está completamente alterada, parece un empedrado. Sobre ese empedrado se ha desarrollado esta lesión sobrelevada, sésil, esta se destaca, y acá hay una ulcerada que probablemente ya ha sufrido una transformación maligna. Cada uno de estos es un adenoma, de estos pequeños grumos o granos que parecen ver como si fuesen granos, como semillas me refiero, y estos corresponden, unos más grandes que otros, a pólipos que, como sabemos, tienen cambios displásicos incluidos, y por ejemplo, ha sufrido una transformación maligna. Acá otro ejemplo
de poliposis familiar múltiple. No hay forma de controlar estos pólipos. Hay que proceder a la resección del colon. Otro ejemplo en endoscopía, fíjense, esto es en vivo para el paciente y ahí estamos viendo todos los pólipos que tiene. Este en cambio es pieza de colectomía, y este no. Esto es una poliposis colónica vista a través de la endoscopía. Miren la cantidad de pólipos que tiene este paciente. Este es sospechoso por el tamaño, y si estuviese ulcerado sería aún más llamativo. Entonces estas son las lesiones precursoras asociadas a síndromes hereditarios. Y les había dicho el de poliposis colónica heredofamiliar y el síndrome del nevo displásico, donde tenemos más de 100 nevos displásicos, algunos se transformará en melanoma. Para concluir entonces, fíjense, y no hay que asustarse porque después vamos a ver cada una de estas neoplasias, fíjense, el cáncer gástrico se asocia a gastritis atrófica asociada a metaplasia intestinal y cambios displásicos. El cáncer de pulmón puede originarse o en una metaplasia escamosa con cambios displásicos o en una hiperplasia adenomatosa atípica, que es la lesión propia del parénquima pulmonar. En cambio, esta está a nivel bronquial. El cáncer de próstata también se relaciona con la neoplasia intraepitelial de alto grado. Y el cáncer de mama, ¿con quién? Con la hiperplasia ductal atípica o el carcinoma ductal in situ. El cáncer de colon, con el pólipo adenomatoso, con la colitis ulcerosa, con la enfermedad de Crohn, con el síndrome de Lynch, con la poliposis colónica heredofamiliar. Fíjense, por todas estas causas podríamos desarrollar cáncer de colon. Bueno, muy bien. Con esto hemos terminado esta... ¿Quieren preguntarme algo de lesiones precursoras? Profe, yo tengo una consulta, pero no es de esta clase, sino de la situación de los alumnos que rindieron la recuperación. ¿Hay Sí. información? ¿Hay noticias, digamos? Sí, yo tengo noticias, pero nosotros los docentes nos vamos a reunir hoy, así que las voy a entregar a mañana a primera hora las notas, o quizá después de la reunión a la tarde ya publique los resultados. De tener Bueno. los resultados los tengo. Bien. Bien. Perfecto, Entonces gracias. ahora, de nada. Ahora vamos a continuar viendo, ustedes tienen ¿están viendo pantalla? No. Sí, profe. Ah, no, ahora no. Bien. Ya no. ¿Sí o no? No. Ahora no. Ahora no. No. Claro. No, profe. Esperen un segundo. Ahí está. ¿Ahora sí? ¿Lo ven? Ahora sí. Bien, entonces Sí. habíamos hablado Ahora de sí. las lesiones precursoras de malignidad y cuál es la importancia de encontrarlas. Entonces quiere decir que si nosotros vamos al ginecólogo o ginecóloga, lo que va a tratar de hacer es ver que tanto el cuello uterino como la glándula mamaria estén libres de lesiones precursoras de malignidad. ¿Y cómo hacemos eso? Para buscar las lesiones precursoras de malignidad, en el caso del cuello uterino, tenemos que ver la edad de la paciente, si tiene menos de 30 o más de 30 años, y según eso le vamos a pedir, si tiene menos de 30 y más de 25, entonces entre los 25 y los 30 años, le podemos pedir Papa Nicolau, y si es mayor de 30 años, le vamos a pedir un test de BPH. Siempre que hablemos de la parte pública, el test de BPH lo que nos va a permitir ver es si la paciente tiene una lesión que está activa, y si es negativo el test, nosotros lo que vamos a hacer es ponerla en control dentro de 5 años. Cuando podemos hacer test de BPH, ese es el control. Ahora, si solamente trabajamos con técnica de Papa Nicolau, es un Papa Nicolau por año, a partir de los 30 años. Vamos a ver entonces de qué se trata este tipo de lesión, porque esta es la historia natural del cáncer de cuello uterino inducida por el virus de BPH. Entonces acá hay un agente etiológico que le proporciona al cuello uterino un proceso
inflamatorio o infeccioso, y ese proceso inflamatorio está asociado a una capacidad del virus que es oncogénico, y entonces a partir de esa infección se va a desarrollar una neoplasia maligna. ¿Qué queremos hacer entonces? Un breve repaso de la biología molecular, pero va a ser rápida porque tenemos que continuar con nuestras actividades, clasificar a los VPH según su riesgo, repasar un poco sobre el proceso infeccioso de VPH, cuáles son las herramientas diagnósticas y cuáles son las lesiones que van a inducir sobre el cuello uterino y que pueden evolucionar a cáncer. Estas son las personas que han tenido más que ver con la historia del test de VPH, la historia de VPH en realidad. Y este es el virus de papiloma humano, que es de la familia Papillomaviridae y tienen una cápside proteica y son virus ADN. Lo más importante es cuál es la expresión de la asociación entre el virus de VPH y los epitelios. En la piel van a producir las verrugas, que todo el mundo las conoce, a las verrugas, y estas dos entidades que no son menos importantes, pero tampoco son tan frecuentes, que son la epidermodisplasia verruciforme y el cáncer cutáneo no melanoma. Y dentro de las mucosas, esto sí que es muy relevante, condilomas anogenitales, lesiones preneoplásicas, cáncer anogenital y cáncer orofaringeo. Entonces, cuando nosotros nos vacunamos con la vacuna de los 4 serotipos, están también incluidas ciertas lesiones anogenitales inducidas por VPH de alto riesgo y de bajo riesgo, pero los de bajo riesgo son los que van a dar las lesiones condilomatosas. En cambio, el de alto riesgo va a dar lugar al cáncer. Vamos a ver entonces qué porcentaje de positividad para test de VPH hay cada vez que nosotros pretendemos hacer un test. Si es de cervix, miren la positividad que podemos llegar a tener con los test. En cambio, el anogenital y el perianal es un poco más bajo, 95%. Si tratamos de establecer si hay una asociación de VPH con lesiones vulvares o vaginales, cae bastante, 50-65% se negativizan. En el de pene también, si le hacemos detección, le va a dar un 50% va a dar positivo y otro va a dar negativo. En la región orofaringea también 60% de positividad para VPH, esófago es baja, 10-20%. En el cáncer escamoso de piel, 70-80%, y en el carcinoma basal de la piel hay una asociación del 50% a virus de VPH. O sea, fíjense, el porcentaje de positividad para VPH es muy alta para cuando el cáncer es de cervix o de la región anogenital. Entonces, esta es la estructura del test de VPH, tiene proteínas no estructurales de expresión temprana que se llaman las tempranas o early, y las de estructurales tardías o late, que están asociadas a la cápside y estructuras internas. En cambio, y acá está el ADN, la cadena de ADN, esto es muy importante porque intervienen de diferente manera cada una de estas proteínas, la temprana y la tardía. Empezamos con la temprana. Estos son los genes de expresión que están asociados a las proteínas tempranas, que son, lo denominamos E1, E2, E3, E4, E5, y estas dos últimas, que 6 y E7, tienen un rol fundamental. Estas son las tempranas, L1 y L2. Esta es la situación de las tardías, E1, E7 y E6, que están viendo acá. E4, este es el esquema de VPH en relación con sus genes de expresión. Y fíjense que gracias a esa característica que tiene el virus se lo ha podido clasificar en los serotipos de alto riesgo y los de bajo riesgo. Y aquí tenemos el 6 y el 11 como los inductores de las lesiones papilomatosas anogénicos, los más frecuentemente oncogénicos. Los anogenitales hay más de 40 tipos.
tiene intrusismo por los epitelios, o sea que justamente hay una subpoblación de las zonas de las células que están en la zona de transformación del epitelio que tienen más la habilidad para la infección por VPH. Entonces, por eso se dice que la zona de unión escamocolumnar es una zona target para el virus y es donde se va a desarrollar porque el objetivo de la infección es la replicación viral. Entonces, el VPH quiere someter a la célula infectada y asegurarse la replicación y y por supuesto, continuar con su ciclo de infecciones. Entonces, sería realmente la paciente que tiene factores dependientes del estroma, del entorno, perdón, y factores dependientes propios del virus, que ya sabemos que tiene que ser oncogénico, y la respuesta inmune. Muchas veces son pacientes que tienen alteraciones de la respuesta inmune y no pueden resolver la infección. Evolución de la infección y sus consecuencias, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las consecuencias del desarrollo de una infección de VPH en el cuello uterino, en la zona de la habilidad o unión de los epitelios? Si la respuesta inmune no está presente ahí, es todo un problema, así que todo depende de la respuesta, de la capacidad de respuesta de la paciente, que es la primera línea de defensa contra la infección viral y que, por supuesto, en el cuello uterino, ustedes saben que la amplificación y la replicación viral en la primera fase dependen de estos, ¿no? E1 y E2. En cambio, de la proliferación E6 y E7. Por eso les he mostrado cómo estaban producidas la configuración viral o la estructura viral. Y esta es la historia natural, cómo se va a desarrollar. Entonces hay una microabrasión del epitelio cervical que la microabrasión no es necesario gran cosa más que mantener relaciones sexuales. Se produce la microabrasión y a través de esa zona de abrasión ingresa el virus a la parte más inferior del epitelio. Ahí interactúan el E1 y el E2, que son las de la superficie del virus, de la cápside viral, con las células del epitelio escamoso. La zona de transformación más afectada es la que está más relacionada con la capa basal, las células de la capa basal, y la edad más frecuente de infección viral es la pubertad y el inicio de las relaciones sexuales. De ahí en más viene una interacción entre el huésped y el virus, y el camino que va a desarrollar la paciente se va a vincular con la inmunidad o capacidad de responder desde el punto de vista inmunitario a esa infección. O sea que las pacientes que desarrollan cáncer de cuello uterino son aquellas que han fracasado en la relación de esta vinculación, las que han fracasado en moderar la infección por VPH. Entonces, ¿qué célula va a infectar VPH? Las pluripotenciales, las que están en la capa basal. Los VPH de bajo riesgo no van a estimular la proliferación, pero sí se replican en las células de la capa basal, y el VPH de alto riesgo va a inhibir el ciclo celular, produce inmortalización celular y proliferación no controlada. Esta es la efracción del epitelio o discontinuidad del epitelio. Ahí está el virus, ingresa por esa efracción del epitelio y aquí empieza a afectar las capas basales desde la más inferior hacia la más superficial. Entonces, acá está dividido el epitelio para que ustedes vean que en principio todas estas lesiones se van a desarrollar por arriba de la membrana para replicarlas y después desde la superficie liberar nuevas unidades. Finalmente la partícula viral se libera, esta lesión está produciendo VPH, virus de VPH se denomina infección productiva. Vamos a ver un poco del ciclo viral entonces. Epitelio, lesión con bajo grado
que es cuando yo les mostraba recién las lesiones precursoras, se está replicando el virus en el tercio inferior del epitelio, acá los 2 tercios y finalmente los 3 tercios, pero como le dio nuevas características al núcleo celular y se produjo una integración viral, o sea, una integración de las estructuras virales al genoma celular, ya adquiere la célula capacidad invasiva y se desarrolla un carcinoma microinvasor o un carcinoma invasor. El periodo de incubación entre la infección y el inicio de las alteraciones es un periodo de 2 a 3 meses, pero esta relación es de largo plazo. Esta relación de infección y desarrollo de carcinoma invasor puede llevar hasta 10 años. Entonces, estas son las proteínas responsables de la replicación y transcripción viral E1, E2. Esta, E6 y E7, junto con E5 en menor importancia, proliferación de células basales y parabasales, y L1 y L2 tienen que ver con la codificación de cápside y posterior ensamblaje viral para su eliminación en la superficie de los epitelios. ¿Y por qué E6 y E7 son fundamentales? Son proteínas oncoproteínas, o sea, generadoras de alteraciones asociadas al desarrollo del cáncer. Entonces, ¿qué producen? Desregulación del ciclo celular. Fíjense que son las proteínas justamente supresoras de TUM53. Desregulan el ciclo celular. Aquí está la carcinogénesis explicada. Fíjense cómo las lesiones productivas tras el esfacelo del epitelio y el ingreso del virus a las partes más profundas del epitelio, donde después se va a desarrollar, va a crecer y va a eliminar virus. Esta es la fase productiva. Después tenemos una fase de persistencia viral con integración al ADN viral, que es esta fase donde ya podemos ver los cambios displásicos, y la paciente acá tiene simplemente una neoplasia intraepitelial cervical grado 1, persistencia viral con interés, neoplasia intraepitelial cervical grado 2, 2 tercios del epitelio, todavía en maduración, y como lesiones de bajo grado, el SIN1 es la lesión de bajo grado, SIN2, SIN3 abarcaría el HSIL. Acá, un poco antes, sabemos que el SIN3 es sinónimo de carcinoma in situ, vamos a encontrar que acá barra carcinoma in situ, y acá la membrana basal se ha perforado, se ha roto por la proliferación de las células, hay una progresión de la lesión neoplásica y, por supuesto, esta fase nosotros sabemos que intervienen las proteínas E6 y E7 actuando sobre el ciclo celular. Entonces, esto es una síntesis de la carcinogénesis de BPH sobre el epitelio del cérvix uterino. Esto es lo que hacen las proteínas, alteran el ciclo celular a nivel de P53 y RB y producen también lo que se denomina integración al genoma viral con proliferación, transformación e inmortalización. Todo esto ustedes lo han estudiado seguramente durante la clase de carcinogénesis. Estas características que adquieren las neoplasias malignas. Y estas son las funciones de los principales genes del virus. Miren, L1 modula la replicación de ADN, L2 regula la transcripción viral, no sabemos nada de E3, o poco en realidad. E4 produce la disrupción de la citoqueratina en las células escamosas, o sea que favorece que las células se separen unas de otras. E5 está ligada a la transformación celular y a los receptores de crecimiento. E6, este es muy importante, tiene que ver con el gen RB, produce proliferación y transformación celular con activación de la transcripción, y por supuesto hablamos de inmortalidad celular, ahí L1 y L2 tienen que ver con la cápside. Se supone
que una infección por VPH debería generar una respuesta inmune. Sin embargo, la generación de anticuerpos no resulta suficiente en algunas pacientes. La mayor parte de los anticuerpos inmunoglobulinas están presentes en el epitelio genital, pero VPH es capaz de evadir los mecanismos naturales de defensa inmune. Esto es lo más importante. Entonces, para concluir sobre la historia natural de VPH, tenemos los oncogenes virales E6 y E7, que tienen capacidad transformante, que actúan sobre el CIP. También intervienen sobre P53 y sobre RB, generando inestabilidad genética sostenida, ¿no? Y eso, por supuesto, va a favorecer a la conversión de una lesión precursora a una neoplasia maligna. Son multifuncionales E6 y E7, porque además pueden afectar los procesos de reparación del ADN celular. Bueno, ¿qué nos ha permitido conocer la infección natural de VPH en las células del epitelio escamoso de la piel? Muchas cosas muy importantes, porque históricamente se le daba el mismo tratamiento a la neoplasia intraepitelial cervical que al SIN2 y al SIN3. Hoy se los separa. Sabemos que históricamente eso no es así. SIN1 tiene un tratamiento, o sea, la neoplasia intraepitelial de bajo grado tiene un tratamiento y SIN2, SIN3 tiene otro. Las neoplasias intraepiteliales de bajo grado pueden resolverse debido a la inmunidad de la paciente en forma espontánea. Las lesiones de alto grado en realidad son los verdaderos procesos neoplásicos premalignos o neoplasia precursora, lesión precursora. Así que la lesión de bajo grado, que es una patología viral generalmente autolimitada, se controla. En cambio, una displasia de alto grado, SIN2, SIN3, es realmente el proceso maligno que el médico debe tratar. Acá tenemos una historia natural, no es la misma paciente, pero estamos viendo un cervix normal, un cervix con infección viral. Acá tenemos, se ve una zona cetoblanca, esto es interpretación de infección viral. En el SIN2, la progresión, acá tenemos el OCE, el orificio cervical externo, lo vemos con más claridad, y acá la lesión acetoblanca, muy diferente de esta lesión inicial, y finalmente el desarrollo de un carcinoma de células escamosas, un carcinoma invasor. Esta historia natural, desde ser una infección transitoria que puede resolverse espontáneamente a través de simplemente la inmunidad de la paciente a una infección preneoplásica y finalmente neoplásica, es lo que tenemos en cuenta cada vez que una paciente va a la consulta. Entonces, siempre vamos a saber que la infección se va a producir antes, en la etapa adolescente o de inicio de las relaciones sexuales, que el 80% de estas infecciones se resuelven espontáneamente, o sea que solamente un 20% van a desarrollar estas lesiones que son persistentes, asociadas a un déficit inmunitario, y que a ese paso de la infección productiva, como decíamos cuando se produce la replicación viral y la eliminación viral con cambios displásicos leves, esos cambios morfológicos pueden desaparecer. O sea que los cambios asociados a L-SIL o SIN1 se pueden resolver de acuerdo a la respuesta de la paciente. Si hemos dicho que se resuelven el 80%, nos quedan un 20% los que denominamos infección persistente, y que esas son las infecciones persistentes las que nos preocupan y que detecta el test de VPH. Si yo se lo hago a los 30 años a la paciente, va a encontrar a estas pacientes, a las que tienen infecciones que están persistiendo en el cuello uterino y que son las que se van a desarrollar, asociar al desarrollo de carcinoma de células escamosas. Entonces, estas pacientes, que son las que uno filtra con el test de VPH, son las que van a acceder a colposcopía y a biopsia para su posterior control. Estas pacientes, como yo les decía, por el programa
programa de cáncer de cuello uterino se buscan a partir de los 30 años. El cáncer va a aparecer una década después, 10 años después. Eso en la mayor parte de los pacientes, siempre hay excepciones. Entonces la infección puede ser latente, infección subclínica y la infección clínica. La infección latente es la presencia de BPH en los tejidos, ¿no? Se pueden detectar por hibridización in situ o PCR. La infección subclínica, que son los cambios microscópicos que aparecen en el epitelio cervical, que se detectan por PAP, colposcopía o biopsia. Y la infección clínica, que aparecen estos tumores visibles. Hay BPH positivos y tienen una capacidad infectante importante. Entonces acá tenemos cuáles son las alteraciones que se producen en el epitelio. De nuevo las estamos viendo en la capa basal, el efacelo, la ruptura de la capa basal, la alteración del primer tercio del epitelio, sin 1, 2 tercios, sin 2, 3 tercios, sin 3. Acá el autor lo separa a la displasia severa del carcinoma in situ, dice sí hay una alteración total del epitelio diferente de la displasia severa. Nosotros lo vamos a dar como barra, displasia severa barra, como sinónimo de carcinoma in situ, y este es el carcinoma invasor cuando rompió la membrana basal. Entonces, la terminología es sin 1, sin 2, sin 3 y carcinoma invasor. Para la terminología citológica, L-sil o lesión de bajo grado, y H-sil, sin 2, sin 3 y carcinoma in situ, invasor. Esta es la colposcopía, para que ustedes puedan ver cómo se ven las lesiones con este aparato una vez que pincelamos el cuello uterino con ácido acético. Estas son las alteraciones. Estas son de diferentes grados, las que estamos viendo están mezcladas acá. Y esta es la pinza pico de pato, que es la que permite hacer las biopsias a nivel del cuello uterino. El test de PAP se hace con un espéculo. Esto no es ni parecida a la espátula de aire que usamos, pero bueno, está la espátula de aire. Hay que poner un espéculo para ver el cuello uterino, así se vería normalmente. Y estas son los métodos diagnósticos que desde la anatomía patológica podemos y desde técnicas especiales podemos utilizar: la citología exfoliativa o Papa Nicolau y la biopsia dirigida. La colposcopía es de injerencia del ginecólogo y la tipificación viral es una herramienta adjunta o extra que tenemos como método especial en la anatomía patológica. Este es el sistema de captura híbrida. Usamos toda una aparatología que está disponible en el Instituto de Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes. Ahí ustedes pueden, ahí de hecho la provincia tiene un sistema por el cual todas la citología, los test de BPH son derivados. Estos son los coilocitos, que es la expresión en las células de la infección viral, el halo claro alrededor del núcleo y un núcleo alterado, atípico. Y acá tenemos cómo se hacen las biopsias con la pinza pico de pato, un poco para hablar de cómo es el epitelio normalmente, cómo atraviesa distintas etapas de maduración el epitelio vinculados a las hormonas, a los ciclos hormonales. Y este es un tipo especial de biopsia. Cuando hay una lesión en el cuello uterino, la extirpamos completa y recibe el nombre de cono. Antes se hacía con bisturí, a eso denominamos cono frío, y actualmente ese mismo cono se puede hacer con un asa que corta y coagula a la vez, que recibe el nombre de asa de Lippe. Esta ya es la terminología que hemos repasado un montón de veces en displasias, en neoplasias y en lesiones intraepiteliales de bajo y alto grado. Este cuadro ustedes lo tienen que saber. Acá está una lesión que es, como podemos decir, una expresión incompleta de las alteraciones en la citología, y entonces es muy difícil para el patólogo decir en qué grupo está este paciente, y entonces utiliza esta terminología ambigua que dice células escamosas y glandulares del significado indeterminado, que lo único que quieren decir es que ustedes tienen que continuar estudiándola a la paciente quizás por otros métodos. Y esto es para el Programa Nacional de Prevención de Cáncer de Cuello, cómo la vamos a estudiar a la paciente. Si tiene entre 25 y 29 años, la estudiamos con método de